En medio de una tarde calurosa, una joven llamada María se sumergía en el fresco río, dejando solo los hombros y la cabeza al descubierto. La criada le informó que un noble había llegado a la casa para proponerle matrimonio. María corrió emocionada a la orilla, sin importarle su vestido mojado. Miró con curiosidad al hombre que estaba dentro, que parecía mucho mayor que ella. Se sorprendió al descubrir que era la guardia personal del rey. Trajo su ropa aún húmeda y entró directamente en la habitación. Expresó su alegría y su deseo de convertirse en su esposa. Sarli también se sintió claramente atraído por la vivacidad de la joven. El padre de María sabía que Sarli solo le había propuesto matrimonio, para mejorar la ascendencia de la familia a través de su nobleza. Sin embargo, nunca tuvo la intención de vender a su hija por dinero. Lo que le sorprendió fue que, tras rechazar 10 propuestas previas, María aceptara repentinamente este matrimonio. Finalmente, con la aprobación de su padre, cumplió su deseo de casarse con Sarli. El rey Luis XIII también estaba presente, como amigo íntimo de Sarli. Sin embargo, al ver la felicidad en los rostros de los novios, la amargura invadió el corazón del rey. En la noche de bodas, al contemplar a su inteligente y vivaz esposa, Sarli se conmovió y dijo que, si la reina Ana tuviera una personalidad como la de María, el rey estaría muy complacido. Reveló un secreto: el rey había dejado de ir a su habitación. 2 años antes, el rey se casó con la princesa Ana de España. Fue un matrimonio político típico, sin ningún afecto. Además, su timidez provocó que el rey abandonara a su novia después de la boda. La reina madre se enfureció muchísimo al enterarse, y los recién casados fueron obligados a acostarse delante de mucha gente. Estaban tensos, confundidos y humillados. La noche de bodas transcurrió en un mar de tristeza, y dejó al rey con una humillación inolvidable. Después de esa noche, el odio del rey hacia su madre se profundizó, y su desagrado por su esposa también aumentó día a día. La indiferencia de su esposo enfrió gradualmente el corazón inicialmente apasionado de Ana. Como confidente cercano del rey, Sarli siempre intentaba resolver el conflicto entre la pareja real. Decidió presentar a su esposa de carácter al palacio, con la esperanza de que María pudiera enseñar a la reina a expresar activamente su amor por su esposo. Aunque no le gustaba a la reina, el rey seguía mostrándose tenso cada vez que la veía. El recuerdo de la humillante noche de bodas lo perseguía como un fantasma. Durante una reunión, Luis presentó a María a Ana, anunciando su nombramiento como doncella mayor. Su repentina aparición no solo infeliz a Ana, sino también a las solteronas. A María no le importó en absoluto ese descuido. Después de que todas se fueran, se quitó rápidamente los tacones, se sentó en una silla y se masajeó los pies hinchados. En ese momento, la solterona declaró que jamás haría caso de sus órdenes. Al día siguiente, Ana estaba siendo acicalada por las doncellas como de costumbre. María estaba a punto de coger el vestido, pero la solterona la sujetó con fuerza y se negó a soltarla. La reina criticó la ropa que eligió por ser demasiado ordinaria, incluso criticó su atuendo revelador, pidiéndole que se cambiara por algo más apropiado. La reina tenía la costumbre de rezar al menos 1 hora al día, y las criadas debían acompañarla. Para María, quien creció libremente en el campo, tener que permanecer sentada tanto tiempo era una verdadera tortura. Intentó avanzar para caminar junto a Ana, pero las criadas españolas le bloquearon el paso deliberadamente. Pisó la falda de una de las criadas, lo que la hizo caer y romper la formación. En ese momento, un cuervo negro posado en el jardín delantero graznó. Una criada advirtió rápidamente a Ana que no se moviera para no ser atacada, pero María se levantó la falda y corrió hacia el cuervo. No solo no tenía miedo, sino que incluso parecía estar bailando. Su alegre risa atrajo a Ana, quien siempre seguía las reglas. Por primera vez, sintió un poco de curiosidad por la criada principal a la que siempre rehuía. Un día, tomó la iniciativa de invitar a María a aprender a montar juntas. María eligió felizmente un caballo blanco, con una sonrisa radiante, y su atuendo plateado realzaba aún más su vivaz belleza. Sin embargo, esta apariencia hizo que la criada española la considerara demasiado vulgar. Aunque Ana también sintió que la postura no era lo suficientemente elegante, ya no era tan ofensiva como antes.
María sugirió que Ana fuera de casa con el rey, lo cual le complacería. Ana confesó que, desde la infancia hasta la edad adulta, su mayor compromiso fue aceptar este matrimonio. Creía que la reina debía tener confianza en sí misma y no exigir amor proactivamente. Su conversación fue escuchada por una criada española. Le hizo una señal a otra persona que practicaba cerca, para que fingiera haber golpeado accidentalmente la pata del caballo, lo que provocó que el animal entrara en pánico y arrojara a María al suelo. Su aspecto miserable hizo que las demás criadas y sirvientes se rieran de ella. María intentó contener el dolor de su tobillo, con la intención de darles una lección. Sin embargo, Ana la detuvo y se disculpó en nombre de su criada. Al regresar a casa, al ver su tobillo hinchado, volvió a sentirse incómoda. Le contó a Sarli el incidente, consciente de que la venganza sería muy complicada y podría afectar la amistad entre ambos países. Pero pensó que la presencia de las criadas españolas era un obstáculo que les impedía cambiar a la reina. Inesperadamente, el rey Luis tomó la iniciativa de visitar pronto a María. No solo no la despreció, sino que la defendió. Ordenó que todos los sirvientes españoles regresaran a su país. Al oír esta noticia, Ana casi se derrumba, pues estas personas eran sus amigas y su único apoyo espiritual. Mientras tanto, Luis seguía escondido en el coto de casa, como de costumbre, pensando que Ana se calmaría pronto. Pero Sarli le informó que la reina quería cancelar el compromiso, porque creía que el rey no la amaba. Le aconsejó que la visitara con más frecuencia y, lo más importante, que diera a luz pronto a un heredero. Estas palabras le trajeron los malos recuerdos de la noche de bodas del rey. Sin embargo, tras calmarse, fue a la habitación de Ana para consolarla. En ese momento, Ana estaba sumida en la tristeza y la ira. Sentía que la única persona en la que podía confiar era María. María presenció toda la desesperación de Ana. Como mujer, creía que el rey también debía cambiar y sacrificarse. Sin embargo, Sarli insistió en que la única persona que debía cambiar era la reina. Su poder, estatus e incluso su vida dependían del rey. Le advirtió a María que no causara más problemas. Originalmente se había casado con ella por su noble linaje, pero fue ella quien lo eligió como esposo. Ahora que las criadas españolas se habían marchado y habían sido reemplazadas por francesas, la posición de María era aún más segura. Comenzaron a correr rumores de que el matrimonio del rey y la reina estaba al borde del peligro. Para acallar los rumores, Luis tomó la iniciativa de buscar a Ana, pero ella ya había llegado temprano al coto de casa. Sin embargo, en cuanto el rey se marchó, Ana y María se escabulleron juguetonamente por detrás. Las dos mujeres abandonaron el palacio en secreto, cabalgando sus caballos favoritos por el vasto desierto. Ana nunca había experimentado esa libertad y comodidad. Al regresar, vieron al rey caminar con ansiedad. Él admitió sorprendido que nunca había visto a su esposa tan vivaz y radiante. Sarli, que estaba de pie junto a él, aprovechó la oportunidad para sugerir que fueran juntos al coto de caza a entrenar al halcón. Ana era tímida por naturaleza, incluso un cuervo la asustaba. María, bajo la guía de su esposo, rápidamente hizo que el halcón se posara obedientemente en su brazo. Ana seguía evitándolo por miedo. Su timidez finalmente agotó la paciencia de Luis. María pensó que esta interacción mejoraría su relación, pero terminó en una acalorada discusión. María intentó reprimir su insatisfacción con el comportamiento del rey, diciendo que Ana, a pesar de estar asustada y temblando, valientemente hizo todo lo posible para complacerlo. Luis, tras calmarse, admitió que sus palabras fueron un poco duras. Sin embargo, expresó que la reina no solo debía ser hermosa, sino también valiente. En ese momento, Ana no solo estaba atrapada en la relación con su esposo, sino que también debía enfrentar constantemente el odio de su suegra. La reina madre creía que no podría dar a luz un heredero, y que era completamente indigna de ser una verdadera reina. María, comprendida la urgencia de la situación, le dijo a la reina que llevara rápidamente al rey a su habitación. Ana fingía acercarse a otros hombres, para estimular la posesividad oculta de Luis. Un día, Luis acababa de regresar de cazar, cuando oyó la risa clara de Ana.
No podía imaginar que la rígida Ana pudiera emitir un sonido tan alegre y refrescante. El espectáculo de baile que María había organizado con tanto esmero había comenzado oficialmente. Cada dama tenía un compañero masculino. Cuando Luis entró, solo vio a Ana levantarse la falda con alegría y correr hacia ella. La brillante sonrisa en su rostro era algo que nunca antes había visto. Estaba claro que el plan de María había funcionado. Sin decir palabra, Luis se dirigió directamente al centro de la pista, y finalmente levantó la mano para invitar a Ana a bailar. Era la primera vez desde su noche de bodas que ambos tenían una interacción tan íntima. A mitad del baile, Luis se detuvo de repente, con la mirada fija en el hombre que acababa de bailar con la reina. Era la primera vez que el rey sentía celos. Esa noche, María y las demás doncellas ayudaron meticulosamente a Ana a maquillarse, y le aplicaron un perfume ligero y fresco en el cuello. Por primera vez, Ana contó a otros la dolorosa y humillante experiencia de su noche de bodas. Luis siempre consideró esa noche un insulto, pero para ella también fue un profundo trauma. Esa noche, ambos deberían haber confiado el uno en el otro para consolarse, pero al final, se hicieron daño. Luis no solo odiaba este matrimonio político, sino que también sentía antipatía por Ana. Esa noche, María celebró otra fiesta en el palacio, para que Ana observara directamente cómo bailaban. Como persona vivaz, se integró rápidamente entre la multitud. Su sonrisa natural atrajo de inmediato la atención de un hombre. María y Claude salieron al jardín a charlar tranquilamente, como si se conocieran de toda la vida. Justo cuando se divertían, la criada apareció de repente, para anunciar la llegada del rey y Sarli al salón principal. María no se asustó. Antes de irse, se acercó inesperadamente a Claude, y le susurró que no fuera demasiado codicioso. La fiesta se prolongó hasta bien entrada la noche. Después de que la criada ayudara a Ana a bañarse, María entró con otro atuendo. Ana se emocionó muchísimo, pero también se avergonzó al ver el camisón de seda transparente. Su belleza, como una obra de arte, quedó completamente al descubierto. Se sentó junto a la cama y revisó el cuaderno, lo que había escrito la hizo sonrojar. Mientras tanto, Luis estaba escondido en su habitación, viendo una clase práctica organizada por Sarli. Inesperadamente, Ana se había vuelto más valiente y proactiva. Lucía un seductor vestido de gasa transparente, y llamó a la puerta de Luis ella misma. Al día siguiente, Ana les contó emocionada a las criadas todo lo sucedido la noche anterior. Su rostro finalmente reveló la tímida y feliz mirada de una mujer enamorada. Lo que la hizo aún más feliz fue que Luis parecía haber borrado la obsesión por la noche de bodas. Así, durante el mes siguiente, estuvo casi siempre a su lado, y sus sonrisas aumentaron significativamente. Lo más importante, Ana finalmente estaba embarazada. Una criada le comunicó apresuradamente la buena noticia a la reina madre, pero ella no mostró ninguna alegría. En otro lugar, Sarli le vendó los ojos a María, y la llevó a una lujosa mansión. Dijo que era la recompensa que el rey le había dado, por sus esfuerzos para reconciliar a los monarcas. Sin embargo, los esfuerzos de María no fueron mencionados en absoluto. Esto la decepcionó y enfureció profundamente. La relación entre ella y su esposo se tensó. No podía aceptar que, solo por ser mujer, todos sus esfuerzos se vieran frustrados, y que su esposo incluso la menospreciara. Recordó que la razón por la que se había casado con ella en primer lugar era su noble linaje. Solo entonces pudo ver realmente la verdadera naturaleza de su marido. Por la noche, mientras el rey estaba ocupado con sus tareas, la reina por fin tuvo tiempo para relajarse con las criadas. La hermana de Claude llevó a María en secreto a una habitación vacía. María solo sintió a un hombre abrazándola con fuerza, y bajo la luz del pasillo, se dio cuenta de que era Claude. Claude coqueteó con ella, diciendo que su belleza lo había cautivado. María pareció insatisfecha con esta brusca aproximación. Sin embargo, al darse la vuelta, no pudo evitar sonreír disimuladamente. Durante los días siguientes, continuó divirtiéndose con Ana y las criadas. Sus risas claras resonaban por todos los rincones del pasillo del palacio. Pero esa vida feliz y cómoda terminó repentinamente, debido a un desafortunado accidente. La reina parecía estar dolorida y débil.
Temprano por la mañana, el guardia informó que el rey estaba a punto de partir en una expedición para sofocar la rebelión en un lugar lejano y quería despedirse de la reina. Para ocultar su estado, Ana intentó reprimir el dolor de estómago y se obligó a incorporarse. En cuanto terminó de prepararse, Luis entró con una sonrisa. Le besó la muñeca con ternura, diciéndole que se cuidara bien y al bebé que llevaba en el vientre. Pero en cuanto el rey se dio la vuelta para marcharse, Ana casi se desmaya. Sin embargo, al anochecer, su estado había empeorado. María envió apresuradamente a alguien a buscar un médico, pero ya no podían quedarse con el bebé. Los gritos de dolor y desesperación de Ana resonaron por todo el palacio. Sabía que su recién restaurada relación con su marido probablemente se estancaría de nuevo. La reina madre no solo no visitó a su deprimida nuera, sino que la culpó en secreto. Peor aún, culpó a María de todo. Escribió personalmente una carta al rey, detallando la generosidad de la reina. Cuando el rey recibió la carta de su madre, montó en cólera. La ira lo hizo perder la cabeza, señalando a Sarli y gritando que la culpa era de su esposa. Luis no solo quería despojar a María de su cargo, sino también exiliarla. Sarli quiso alzar la voz para defender a su esposa, pero al ver la ira de Luis, no se atrevió a decir más. La orden del rey fue enviada de vuelta a palacio. María fue desterrada y tuvo que regresar temporalmente a casa de sus padres. Su padre creía que su yerno era demasiado débil, incapaz incluso de proteger a su propia esposa. Le aconsejó que buscara una manera de escapar de esta situación, tanto del exilio como de su matrimonio infeliz. Pero llegó otra mala noticia. Sarli falleció repentinamente en tierra extranjera. Desafortunadamente, contrajo escarlatina. El rey Luis, su amigo íntimo, a quien había servido con todo su corazón, no lo trajo de vuelta a la ciudad para que lo tratara, sino que lo dejó solo hasta su muerte. Cuando María recibió la noticia, no había tristeza en sus ojos, sino una fría previsión de su futuro. Mientras tanto, en palacio, la antigua doncella principal de la reina fue invitada a regresar. Rechazó todos los atuendos que Ana había elegido, anunció que la reina madre quería celebrar un funeral por su aborto espontáneo, y le pidió que vistiera luto. En cuanto Luis se bajó del caballo, Ana lo miró expectante, pero el rey se dirigió directamente a su madre. Finalmente, se acercó a preguntarle, pero su actitud había cambiado por completo, ya no era tan cálida como cuando se separaron. La actitud de Luis hizo que la reina madre revelara una sonrisa victoriosa. Al mismo tiempo, María estaba en casa, sin saber cómo cambiar su destino en el exilio. Afortunadamente, la aparición de Marga, la hermana de Claude, trajo un rayo de esperanza. El rey nunca había estado en la habitación de la reina desde su regreso. La reina madre también encontraba a menudo excusas para humillarla. Ana no solo perdió a su hijo, sino también el amor de su esposo. María estaba desconsolada por la situación de Ana y quería encontrar una manera de salvarse. Tras muchos días de reflexión, finalmente ideó un plan. Le dice a Marga que ahora es viuda, mientras que Claude sigue soltero y es primo del rey de Inglaterra. María cree que si se convierte en la esposa de Claude, el rey la perdonará y le permitirá regresar. Sin embargo, Claude es un soltero empedernido. Aunque está muy enamorado de María, es más leal a las órdenes del rey. María se decepciona al saber que Claude se ha negado, pero Marga dice que aún hay esperanza. Conoce el carácter de su hermano, y está segura de que sin duda vendrá a ver a María esta noche. Efectivamente, en plena noche, Claude llegó a su casa. Pero María yacía de espaldas en la cama, con aspecto desdichado. Él se acercó y le secó suavemente las lágrimas. Ella le agarró la mano, haciendo que su última defensa se derrumbara. Pero cuando quiso ir más allá, ella usó todas sus fuerzas para apartarlo. Declaró que provenía de una familia prestigiosa, advirtiéndole que ni siquiera pensara en tocarla, a menos que se convirtiera en su esposa. Claude abandonó voluntariamente su vida de soltero, para casarse con una hermosa viuda. Gracias a la posición social de su esposo, María logró su deseo de escapar del exilio, y también pudo seguir al lado de Ana. Sin embargo, Lois no olvidó usar duras palabras para advertirla. Al día siguiente, María regresó oficialmente al palacio como duquesa.
En cuanto la vio, Ana se llenó de alegría y corrió rápidamente a la puerta para recibirla. María provocó a la solterona, diciendo que su tez no lucía bien y que debía cuidar su salud. Inmediatamente después, se dio la vuelta y ordenó a las mujeres para encargarle unos trajes brillantes a Ana. Ignoró por completo las normas del periodo de luto. La reina madre estaba furiosa, porque sus órdenes fueron ignoradas. Inmediatamente fue a buscar a Luis para quejarse, pero este mostró su disgusto por las insignificantes disputas de las mujeres del harén. Incluso tomó la repentina decisión de abolir el puesto de doncella mayor y ceder toda la autoridad administrativa solo a María. Conociendo este resultado, la persona más feliz fue nada menos que Ana. María también afirmó que lucharía por la felicidad de Ana por el resto de su vida. Ideó un nuevo plan: organizar un banquete con temática de salón, con la esperanza de mejorar la relación entre el rey y la reina. Sin embargo, el rey estaba enojado y no tenía la menor intención de participar. A María no le importó en absoluto. Aún así, vistió a Ana hermosamente, convirtiéndola en la estrella más brillante de la noche. Pero el acompañante masculino junto a la reina no era el rey, sino un conde. Ambos interpretaron una pieza de danza juntos. Sin embargo, al terminar la función, el conde pareció estar demasiado absorto en su papel y se extralimitó. Ana, asustada, huyó, y María también se enfureció muchísimo, porque esta acción estaba completamente fuera de su plan. La noticia de que otro hombre en la fiesta se había confesado abiertamente con la reina se extendió rápidamente por todo el palacio. Luis, furioso, ordenó directamente que ningún hombre se acercara a la reina. El plan de María agravó el conflicto entre el rey y la reina. Esto la hizo sentir culpable hacia Ana y aún más insatisfecha con la arbitrariedad de Luis.